Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a nuestra sexta sesión del programa Rescate Financiero Empresarial. En un momento le voy a pedir a mis compañeros de producción que compartamos el archivo en Excel que muchos de ustedes vi en comentarios que no pudieron o no alcanzaron a ver el día de ayer en su correo, que probablemente hubo algún tema en la transmisión del archivo a su correo para que todos lo podamos empezar a trabajar juntos en nuestra sesión. Hoy vamos a empezar con la siguiente simulación del caso La Casona. En esta simulación vamos a entregar primeros resultados a 2 meses de haber iniciado nuestro proceso de intervención. Les voy a pedir sobre todo poner mucha atención en las métricas que estamos entregando concentradas a través de un balance scorecard lleno de KPIs financieros. Se va a presentar en esta simulación en primera instancia estados financieros por unit economic o por lo que en español en algunas ocasiones llamamos unidades de negocio. Vamos a ver estados de resultados separados para cada uno de los 2 restaurantes con los que cuenta La Casona y asimismo resultados separados para la línea de alimentos y la línea de bebidas. En esos estados de resultados, ustedes podrán ver inmediatamente problemas que pueden generar ya diagnósticos altamente potentes. Para ello les voy a pedir que pongan mucha atención en el concepto de márgenes que estudiamos el día de ayer y posteriormente se presenta a Diego y al contador nuestro balance scorecard con KPIs, en donde presentamos una tendencia histórica de cómo se ha comportado el indicador y después, a 2 meses de haber implementado ya las primeras estrategias, cómo se ven estos indicadores. Vamos a ver esta simulación. ¿Cómo están, contador? Gusto verlos. El gusto es mío, Mauricio. Diego, Buenas tardes. Muy bien, Diego, parece que vienes directo del servicio. Sí, fíjate que fui ahorita a revisar unos temas allá en el restaurante del centro y un corte de caja y un tema con un proveedor. Muy bien, así debe de ser. Normal. En el primer frente de batalla. Diego, antes de mostrarte los avances en estos ya casi 2 meses que llevamos de intervención, me gustaría preguntarte cómo te sientes, cómo va el negocio. Fíjate que ya me siento un poquito más tranquilo, Mau. Antes solamente sentía la presión de que todo iba mal, de que necesitaba mejorar. Y ahorita ya con números, ya con gráficas, ya con esquemas, con hojas, con datos, ya puedo tener un poco más de conciencia de qué es lo que se está haciendo, cómo se ve progresivamente la mejora. Me ha costado mucho decir que no a cientos de descuentos que se me pasan por la cabeza, promociones, ideas. Pero bueno, también empiezo a ver que hay días donde donde yo puedo ver que sobra algo de dinero en la caja y eso pues bueno, no lo sentía o no lo veía desde hace mucho tiempo. Muy bien, la presión no desaparece del todo, es evidente, pero por ahora vemos ya un rumbo claro y vemos cuál es la ruta que tenemos que continuar avanzando. Exacto. Muy bien. Diego, la intención del día de hoy es presentarte cómo va el tablero de indicadores críticos. Vamos también a reflexionar juntos qué decisiones han funcionado desde el operativo y que ya vemos reflejado, contador, en los estados financieros y en caso de que resulte necesario vamos a hacer los ajustes que tengamos que hacer a nuestro plan de acción. Quisiera mostrarte, Diego, esta información de la cual hemos platicado ya un par de veces de manera informal, pero quisiera que la vieras reflejada en un análisis ordenado con un criterio de estado de resultados. Puedes ver el resultado consolidado para todo el ejercicio anterior, el 2024, y podemos ver ya el resultado separado por cada una de las 2 sucursales. Por un lado, la sucursal Centro, que tuvo ingresos por restaurantes por 7 millones de pesos y tuvo ingresos muy pequeñitos por la renta de nuestros salones si lo comparamos con la sucursal Norte, la cual a su vez aún tiene ingresos relativamente pequeños si la comparamos con los ingresos que hemos tenido en la sucursal Centro. Más interesante aún, Diego, el costo de ventas en el 2024 en la sucursal Centro
representó el 60% de lo vendido. De cada 100 pesos que vendimos, nosotros tuvimos que incurrir en un costo de 60 pesos en los insumos que se transformaron en los alimentos y bebidas que nosotros vendimos en el ejercicio. Mira el contraste si lo comparamos con la sucursal norte. En la sucursal norte el costo de venta representó únicamente el 22% de lo vendido. Ello implica dos márgenes a nivel de la utilidad bruta totalmente diferentes, que claramente nos está diciendo que la operación de la sucursal norte fue hasta ese nivel muchísimo más rentable de la operación en la sucursal centro. Si hablamos no del costo de lo vendido, sino de los gastos para operar la empresa, podemos ver que los gastos variables, aquellos que dependen del nivel de nuestras ventas, representaron el 18% en ambas sucursales. Principalmente tenemos aquí los bonos que pagamos tanto a la gente de cocina como a la gente de barra y la gente de piso, todo el equipo de meseros. Los gastos fijos en la sucursal centro equivalen al 26% de las ventas. En la sucursal norte los gastos fijos tienen o implican una carga mayor con respecto de las ventas que en la sucursal centro. En algún momento, Diego, recuerdo que me dijiste que era más barato operar la sucursal norte respecto a la sucursal centro. Y es que tú estabas pensando específicamente en un criterio cuantitativo y en un criterio únicamente de pesos. Cuando ves este indicador, Diego, en realidad operar la sucursal norte resulta más cara que operar la sucursal centro, ya que una mayor proporción de los ingresos tiene que ser utilizada para soportar los gastos fijos en el norte comparado con la sucursal centro. Por un lado, entonces, tenemos mayor margen bruto en la sucursal norte, pero los gastos de operación resultan menores en la sucursal centro. Combinado de estos dos efectos, la sucursal norte termina siendo mucho más rentable, básicamente por la rentabilidad que logramos en el margen bruto, en la utilidad bruta. Diego, en el 2024, el centro perdió 312,000 pesos hasta nivel de la EBITDA, mientras que el norte logró generar 1,000,000 de pesos de utilidad antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En este análisis, Diego, contador, lo que hacemos es aislar el ingreso que tuvo cada una de las sucursales por la renta de los salones, para ver específicamente ventas de alimentos y bebidas contra el costo de esos alimentos y de esas bebidas. En el centro logramos una utilidad bruta de 39 por cada 100 pesos vendidos. Miren la diferencia con respecto a la rentabilidad que tuvo específicamente los servicios de restaurante en la sucursal norte. Y vemos aquí los gastos de operación variables específicamente atribuibles a la actividad de restaurante, es decir, sin gastos variables relacionados con el alquiler de los salones. 18% de las ventas fueron gastados en operación variable en el centro, mientras que en el norte tuvimos 16% de las ventas equivalentes a nuestros gastos variables. Únicamente por actividad de restaurante, en el centro logramos retener 21 de cada 100 pesos que vendimos, mientras que en el norte retuvimos más del doble, 58 de cada 100 pesos que vendimos. Ello nos obliga a hacer un zoom in a lo que está pasando específicamente en la parte de restaurantes, en el restaurante del centro, en la sucursal centro. Y aquí puedes ver entonces un análisis por línea de negocios, específicamente para la sucursal centro en el ejercicio 2024. Vendimos 4.7 millones de alimentos y 2.3 millones de bebidas. El costo de estas ventas de alimentos fueron 1.8 millones. Quiere decir que de cada 100 pesos que vendimos en alimentos, logramos retener 62 pesos después de descontar el costo de haber producido esos alimentos. La gran área de oportunidad, Diego, estuvo en la línea de negocio de las bebidas.
vendimos 2.3 millones, sin embargo el costo de lo que vendimos fue superior. Te costaron 2.6 millones de pesos las bebidas que vendimos en 2.3 millones, generando una pérdida de 213,000 pesos específicamente en la línea de negocio de bebidas. En razón de ello, Diego, fue que trabajamos justamente el cambio en la lista de precios de bebidas cuando trabajamos en conjunto contigo, con contabilidad y con la gente de operación, ¿no? Donde tu capitán de meseros nos dio mucha sensibilidad sobre qué se demanda, cómo se demanda y quién demanda bebidas. Tengo que ver ahí, Mauricio, el tema de las promociones que estaban metiendo del 2x1 y... Absolutamente, contador, es el efecto de haber justamente diseñado una estrategia de ventas agresiva en materia de facturar, pero que no tuvo rentabilidad para el negocio, donde directamente quemamos dinero, efectivamente. En función de los ajustes que hicimos, tanto en la carta de alimentos como de bebidas, Diego, quiero mostrarte cómo va la sucursal Centro en los primeros 2 meses del 2025. Logramos mantener el 38% del costo de venta sobre las ventas en alimentos y se redujo a un 32% el costo de ventas de las bebidas que hemos facturado. He de advertirte que con la tendencia que llevamos, vamos a terminar el 2025 facturando menos cantidad de pesos en bebidas. Sin embargo, esa facturación será rentable. De nada te sirvió en el 2024 haber vendido 2.3 millones en barras si eso te implicó una pérdida de 213,000 pesos. Vamos a vender menos pesos, pero las ventas van a ser rentables. Un comparativo entre lo que observamos en el 2024 y lo que hemos observado en el primer bimestre del 2025. En el 2024 tuvimos una utilidad bruta en la sucursal del Centro de solamente el 39%. En los primeros 2 meses del 2025 hemos logrado generar una utilidad bruta equivalente al 63% de las ventas. Este es el cuadro de indicadores que en su momento diseñamos juntos y que les quiero mostrar cuál es el resultado acumulado de los 2 primeros meses. Tenemos un objetivo de venta mensual, es consolidado de ambos restaurantes, de 866,000 pesos. Alcanzamos un promedio en cada uno de estos 2 meses de 777,000 pesos. Vamos ligeramente abajo del objetivo de ventas porque nos falta justamente llevar a cabo este ajuste estratégico para aumentar el ticket promedio en alimentos en la sucursal norte. Ese es nuestro siguiente objetivo a conseguir. Traemos un ticket por servicio menor en alimentos en norte comparado con centro y ahí es donde estamos ahora focalizando la estrategia con la que habremos de alcanzar este objetivo de ventas mensuales. Una gran noticia es que hemos logrado un margen bruto sin considerar las ventas por rentas de los salones del 57%. Vamos ya 2 puntos por arriba del objetivo que nos hemos marcado para todo el ejercicio 2025. Aún nos falta generar mayor disciplina en el tema de los gastos de operación. Han representado el 43% de las ventas. El objetivo es llegar al 40% y si recuerdan, cuando diseñamos nuestro Balance Scorecard, no nos dimos margen para tener cierta flexibilidad en la administración de gastos. 40% máximo de gastos de operación respecto a las ventas. Nos estamos acercando. El año pasado terminamos en 45%, pero aún nos falta dar un jalón adicional en esta reestructura que estamos haciendo del personal para adelgazar nuestros gastos fijos. El porcentaje de las ventas que hemos logrado retener hasta la utilidad antes de descontar impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones está en el 14%. Estamos ya dentro del rango que nos hemos marcado como objetivo. Nos falta un puntito para alcanzar el objetivo, pero estamos arriba del piso que nos habíamos marcado de un mínimo 13% margen EBITDA. Excelente noticia.
la empresa ya está vendiendo 8% por arriba de sus ventas mínimas para alcanzar el punto de equilibrio. Cuando en el 2024 nuestras ventas representaron apenas el 84% de nuestras ventas mínimas para no perder dinero, en los 2 primeros meses del 2025 ya superamos el punto de equilibrio y vamos facturando 8% por arriba de ese nivel mínimo de facturación que debemos de alcanzar. La relación entre nuestra capacidad de generar liquidez y nuestros compromisos por cumplir ambos en el corto plazo resulta en 1.3 veces. Es decir, nuestra capacidad de generar liquidez es 30% mayor a los compromisos por cumplir en el corto plazo. Ello significa que vamos reconstruyendo la liquidez, vamos reconstruyendo la solvencia de corto plazo, y es por ello que tú ya empiezas a identificar momentos en los que empiezas a tener sobrantes en tu flujo diario. Nos hemos ajustado ya a una cobranza máxima de 5 días a nuestros clientes por aquellos créditos que otorgas, algunos comensales en específico, y por los créditos que otorgas a algunas empresas cuando te rentan los salones de fiestas. Ya nos ajustamos a una política de cobranza mucho más eficiente. El año pasado estábamos cobrando casi en 8 días y hemos logrado ya reducir en 3 días la velocidad de cobranza. Los inventarios los hemos logrado ya estabilizar en 17 días de rotación. El año pasado traíamos inventarios ya muy bajitos porque no tenías liquidez para reabastecer tus almacenes de alimentos y de bebidas, y por ello estábamos ya negando una buena cantidad de platillos en detrimento de la calidad del servicio. Hemos logrado restablecer almacenes que están rotando en 17 días, estamos dentro de los objetivos que nos habíamos marcado. Ya le estamos pagando a los proveedores en promedio en 20 días, todavía hay que acelerar un poco más para poder pagar en los 15 días, que es nuestro plazo promedio de pago a proveedores. Sin embargo, ya hemos logrado reducir desde pagos que estaban ya arriba de 35 días y que te tenía ya con una relación muy tensa con los proveedores, a pagar en promedio en 20 días. La empresa ya está generando un rendimiento financiero acorde a lo que debe de generar un negocio como el tuyo. En promedio, por cada 100 pesos invertidos en el activo, la empresa está generando ya casi 1 peso de utilidad de operación al mes. Y la rentabilidad del capital invertido, Diego, hemos regresado a terrenos de rentabilidad positiva. Por cada 100 pesos invertidos en el capital, estamos logrando retornarle a los accionistas 1.30 pesos mensual, cada uno de los meses. Como puedes ver, Diego, vamos en camino, nos queda aún un tramo que recorrer. La buena noticia es que estamos ya en la dirección correcta. Diego, después de estos análisis que hemos visto y de 2 meses de trabajo del proceso consultivo, platícame, ¿qué ha sido lo más difícil de implementar? En estos 2 meses, Mau, yo creo que ha sido el dejar de regalar las cosas en los eventos, ¿no? Al final me cuesta no decir sí cuando un cliente me pide algo extra, ¿no? Que era algo con lo que antes yo era muy flexible para poder obtener o retener al cliente, y hoy por hoy pues ya me cuesta no decir sí. También tengo ahora que poner límites al equipo, sobre todo cuando dice, bueno, siempre lo hemos hecho así, ¿por qué ahora tanto control? Ahora, ¿por qué se tienen que hacer estas reglas? Y a nivel personal, pues bueno, convencerme de no bajar precio solo por el miedo a que los clientes se vayan ha sido algo de lo que pues yo estuve arrastrando durante 2 años, y el dejar de hacerlo, porque sabes que tienes que dejar de hacerlo para que esto fluya, es algo complejo que me ha costado dejar de hacer. Al final tengo que creer en los números, pero es algo que hoy por hoy puedo decirte que es de lo que más me ha costado en estos 2 meses. Creo que es un gran aprendizaje significativo de este proceso de consultoría, Diego, el que tú hoy reconozcas que el reto no es solo la administración de los números,
que el reto también está en administrar tu relación con los clientes y en administrar la forma en la que el equipo controla y lidera. Sí, a veces pienso que si cobro lo justo, el cliente se va. Y en otras ocasiones, pues bueno, yo digo, si no cobro lo justo, me toca a mí pagar la diferencia. Entonces es algo que poco a poco se va solucionando y voy entrando en razón en lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Lo podemos anticipar, Diego, cuando una empresa comienza a tener una política de precios y de servicio y de relación con el mercado enfocada en la rentabilidad y no únicamente en el volumen de ventas, es absolutamente viable o probable que se pierdan algunos clientes, incluso que la facturación llegara a reducirse. Pero no podemos olvidar que el negocio existe para ganar dinero y que las ventas es solo parte del trayecto del destino al que debemos de llegar. Si tú hubieras continuado, Diego, con esta política de ventas agresiva, regalando una buena cantidad de producto, ¿cuánto tiempo crees que la casona hubiese aguantado IVA? Pues yo creo que no mucho y eso me duele hasta cierto punto porque sería pues echar a perder, echar a la basura lo que mi papá empezó en su momento. Para evitar ello, Diego, es que estamos aquí. Esta es la simulación de la primer entrega de resultados después de 2 meses de iniciado el proceso consultivo. Quiero platicar con ustedes y con la autorización de la empresa que estamos simulando algunas de las principales estrategias implementadas hasta el momento en el que se presenta esta primera entrega de resultados a 60 días del proceso de simulación. Vamos a compartir pantalla para que puedan ver estas estrategias. Comentarles que hay varios enlaces para que puedan bajar el archivo, se satura por la cantidad de descargas que se están tratando de hacer. Aún así, el día de hoy, finalizando la sesión, una vez que hayan llenado su formulario, recibirán por correo el archivo. Recuerden que hay que descargarlo para que lo puedan ya tener en su disco duro y entonces ya lo puedan ustedes trabajar como un archivo propio. Muy bien. Primero, se trabajó en la determinación del margen bruto por cada platillo y cada bebida. Para eso hubo un trabajo previo de costeo. Comentarles que fue un trabajo arduo, largo, tuvimos que desde porcionar cada una de las recetas para poder llevar a cabo un costeo muy preciso. Leía el día de ayer algunos comentarios respecto a cuando hablamos del costo de venta y de los gastos de venta. Alguien comentaba por ahí, el gas pudiera ser parte del costo. Sí, efectivamente pudiera ser. Recuerden que cada empresa decide el nivel de absorción de los diferentes componentes que pueden formar parte del costo. Hay sistemas de costeo muy directos a materia prima e insumos y hay sistemas de costeo que absorben otros gastos directos de fabricación, como puede ser el gas. Les platico en mi experiencia propia, donde me siento más cómodo en función del sistema de costeo, es generar un costeo directo, un costeo en el cual incluyamos solo aquello que pasa por los inventarios en el balance. Es decir, cuando una empresa compra y esas compras quedan registradas en el inventario, y a medida que ese inventario se va utilizando y posteriormente se vende para convertirse en costo de ventas, es un método de costeo directo. En este caso, para la casona, establecimos específicamente un sistema de costeo directo, en donde en el costo de ventas lo único que tenemos son los insumos. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener una relación clara entre costo de venta e inventarios a fin de calcular después las rotaciones. Si ustedes recuerdan, para calcular los días de rotación del inventario, dividimos cuenta de balance, inventarios, entre cuenta de resultados, costo de venta,
y después multiplicamos por el número de días en el que se haya generado ese costo de venta. Para tener congruencia en cómo está evaluado el inventario y cómo están costeadas nuestras ventas, es que utilizamos solo en el costo de venta aquello que en algún momento formó parte del inventario. Es decir, es un sistema de costeo directo, un sistema de costeo no absorbente. No quiere decir que sea la única alternativa, efectivamente. Podemos ir generando un sistema de costeo más absorbente al nivel que la empresa decida. Lo importante es que al final los estados financieros nos digan lo que necesitamos saber para poder tomar las decisiones adecuadas. En este caso, el costeo nos conduce a un análisis de rentabilidad por cada uno de los platillos y cada una de las bebidas. Una vez que hemos corregido, en este caso, el sistema de costeo, somos capaces de analizar cuál es la contribución que marginalmente genera cada platillo, cada bebida, y en función de ello se restableció una estrategia de pricing. Había platillos, sobre todo bebidas, en las que la empresa perdía dinero. Derivado, sí, de un proceso tal vez de push-out de ventas mal diseñado, de un diseño de pricing y promociones sin considerar el conocimiento del costo de lo vendido, que estaba presionando al final los márgenes acumulados. Primera estrategia entonces, determinación de margen bruto por platillo y por bebida. Regresamos a la pantalla. Una vez que generamos ese análisis de rentabilidad por cada uno de los, decimos técnicamente, SKUs o productos o servicios que vende la empresa, vino una estrategia de ajuste en precios, en donde se determinó un margen mínimo por productos en alimentos y un margen mínimo en bebidas. En función de ello, los precios fueron ajustados. Tercero, se implementó un control estricto de inventarios y de mermas. La casona no contaba con un sistema que le permitiera medir cuál debería de ser el nivel de los inventarios dadas sus compras y dados los costos de ventas. Es decir, un control de inventario en el que tuviéramos un nivel objetivo derivado de lo que metimos al inventario por las compras y de lo que sacamos del inventario por efecto de haber producido alimentos y bebidas. Sobre todo le pusimos mucho foco a aquellos productos dentro del inventario de mayor valor, proteína, por ejemplo, en el caso de los alimentos, y bebidas de alto valor. E importantísimo, resultó una fuga muy importante la falta de control de las mermas en los procesos de producción de platillos. Había algunas prácticas, hábitos dentro de la cocina, y fíjense cómo estamos ahora hablando ya de la perspectiva física de las finanzas, porque finalmente las finanzas son el resultado reflejado de lo que está ocurriendo en el primer frente de batalla. En el caso de un restaurante, en la cocina, en el caso de una industria de transformación, en la planta, en el caso de una tienda comercial, en el piso de ventas. Es ahí donde se ganan las primeras batallas para poder tener un resultado financiero correcto y apegado a los objetivos deseados. Se determinaron estos márgenes objetivos a partir de los cuales ya tenemos pisos en donde si por cualquier razón, en algún momento, alguno de los márgenes en platillo o bebida rebasa ese piso, se prende una alerta temprana para que de manera inmediata se revise qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que ha generado esa pérdida del margen y se puedan tener entonces las acciones inmediatas en la operación. Diseñamos objetivos de ventas a través de ticket promedio por cada una de las mesas de los restaurantes y se alineó un sistema de push-out, es decir, de mayor empuje a las ventas, a aquellos platillos y bebidas más rentables. Y en función de ello, se alineó el sistema de compensación de los meseros, del equipo de meseros. Los meseros tienen a partir de ese momento una compensación especial
por la venta específicamente de platillos y bebidas que generan mayores márgenes. Se realizó un presupuesto detallado a nivel de cada uno de los componentes de la balanza de comprobación respecto a los gastos de operación. Administrar el negocio con base en un presupuesto le permite a la empresa tomar el control de los mismos. Es decir, una administración bajo un sistema presupuestal marca justamente límites en los niveles de gasto a partir de los cuales se toman las decisiones para ejecutar esos gastos. Y es importante que no exista simplemente un presupuesto de gasto a nivel de la cuenta del estado de resultados. Es importante que no solo tengamos un presupuesto de gastos variables, un presupuesto de gastos fijos, sino que se establezca un presupuesto para cada uno de los componentes que están dentro del total de los gastos variables y de los gastos fijos. Un presupuesto bien hecho, y espero tener la oportunidad de poder estar con ustedes en el siguiente curso de profundización, en donde vemos el diseño de un sistema presupuestal completo. Un presupuesto bien hecho implica llevar a cabo presupuestos a nivel de cada una de las cuentas de la balanza de comprobación. Y mes con mes es necesario ir comparando el resultado real contra el resultado presupuestado, pero no únicamente a nivel del estado de resultados, sino desde la propia balanza de comprobación. En muchas ocasiones descuidamos los pesos por estar atentos de los centavos. En muchas ocasiones quienes toman decisiones de gasto no alcanzan a tener la visibilidad suficiente para ver el impacto que los diferentes conceptos de costos y gastos tienen al final en el resultado. Y es por ello que es de suma importancia que los presupuestos lleguen a un nivel de detalle suficiente para poder analizar justamente estos detalles. Y el nivel de detalle ideal es hasta cada una de las cuentas que componen la balanza de comprobación. Hicimos un diseño de un catálogo contabilizador donde tuviéramos muy claro todos en la empresa qué conceptos corresponden a costos, qué conceptos corresponden a gastos, qué conceptos corresponden a inversiones, qué conceptos corresponden a inventarios, qué conceptos corresponden a cada una de las cuentas de la balanza de comprobación para que empezara a existir congruencia y consistencia en el sistema de contabilidad de la empresa y en función de ello aumentar las capacidades que el sistema de contabilidad tiene de arrojarnos información razonable para poder tener los análisis periódicos y, por supuesto, el diseño de estrategias de seguimiento permanente dentro de la empresa. Se creó un sistema de alertas tempranas. Tendremos la oportunidad, si no en esta sesión en la que sigue, de platicar cuál es este sistema de alertas tempranas y la importancia que tiene. Gracias al sistema de alertas tempranas es que la empresa puede encontrar desviaciones frente al resultado real y lo presupuestado, pero no hasta que hemos cerrado el mes y generado ya una balanza de comprobación y estados financieros, sino de manera oportuna en el mismo momento en el que el desempeño desde la operación se está desviando de los objetivos financieros y entonces tener la capacidad de que con oportunidad y prontitud se puedan atacar las causas de las desviaciones. A nivel patrimonial, se hizo un refinanciamiento de pasivos de corto plazo a largo plazo. La Casona cometió un pecado mortal en la administración financiera. El segundo principio básico de las finanzas nos dice que las inversiones de largo plazo deben de ser financiadas con fuentes de financiamiento de largo plazo, mientras que las inversiones de corto plazo deben de ser financiadas con fuentes de financiamiento de corto plazo. Diego decidió hacer una remodelación en el restaurante Grande, en la sucursal Centro, y esa remodelación la financió con su línea de capital de trabajo. Las líneas de capital de trabajo no están diseñadas para financiar inversiones en el activo fijo.
Las líneas de capital de trabajo están diseñadas para que la empresa pueda soportar desviaciones periódicas entre sus periodos de cobro y sus periodos de pago. No necesariamente los flujos de una empresa vienen totalmente paralelos en cuanto a lo que la empresa cobra y lo que la empresa debe de pagar. Hay momentos en los que esos flujos se pueden desfasar, porque en algunos días del mes hay una mayor cantidad de compromisos que la empresa debe de soportar, por ejemplo, pagos a proveedores, pagos de arrendamientos, pagos a acreedores, y muy probablemente la cobranza la empresa la espera en un momento diferente del mes, un poco más adelante. La línea de capital de trabajo sirve para nivelar esas desviaciones en los flujos de entrada y los flujos de salida. Y la idea y el diseño de una línea de capital de trabajo o línea revolvente es que la empresa utilice estas líneas por periodos cortos de tiempo. Y en el momento en el que ha logrado nivelar los flujos, liquide la línea para no tener que seguir generando un costo financiero. En ocasiones estas empresas tienen las líneas disponibles, invierten en un activo fijo y por supuesto esa inversión contrae el flujo, contrae la capacidad de la empresa de generar con el disponible para seguir cumpliendo con sus compromisos. Por lo tanto, echa mano de su línea de capital de trabajo. En realidad lo que la empresa ha hecho es financiar el activo fijo con una línea de capital de trabajo. Y cuando ello ocurre, el síntoma que casi siempre observamos es que la empresa tiene topada todo el tiempo su línea de capital de trabajo. Y si tiene que hacer un clean-up, es decir, un pago para limpiar la línea, normalmente el banco nos dice por lo menos una noche debes de tener la línea limpia, pero al siguiente día la necesidad de liquidez hace que la empresa otra vez vuelva a topar la línea de capital de trabajo. Y ahí se va todo el mes. Y llega el momento en el que tiene que hacer el pago o clean up, lo hace, pero al siguiente día vuelve a tomar los recursos y los mantiene topados. Es decir, ha utilizado una línea, un financiamiento de corto plazo, como si fuese un financiamiento de largo plazo. Ello es un error claro en el diseño del financiamiento de estrategias de inversión, que por supuesto tiene que considerarse al momento en el que se evalúa el proyecto de inversión desde el punto de vista financiero, y que en el próximo curso tendremos oportunidad de profundizar en herramientas para el análisis de diseños de inversión, para el análisis de aquellos sistemas de inversión que requieren una cantidad importante de recursos, esas inversiones que la empresa no toma todos los días, pero que cuando las toma lo debe de hacer con total visibilidad de sus fuentes de financiamiento. Lo que hicimos con La Casona, por lo tanto, fue contratar un crédito de largo plazo a 36 meses. Con ese crédito se liquidó la línea de capital de trabajo y entonces todo el flujo que la empresa empezó a generar ya no tuvo que ser utilizado para realizar un clean-up y luego volver a topar la línea, sino que se quedó ya dentro del capital de trabajo. Y de esa manera se reestructura y se reconstruye la capacidad de liquidez de la empresa. Muy bien. Vamos a hacer un repaso. Hasta este momento hemos estudiado 24 medidas totalmente concluyentes del análisis financiero. 5 medidas relacionadas con el balance general, específicamente con el análisis vertical del balance general. La medida de solvencia, la medida de acidez, la medida de disponibilidad inmediata, la medida del endeudamiento con proveedores y la medida del endeudamiento general. Hemos estudiado además 5 medidas relacionadas con el apalancamiento operativo. Este fenómeno financiero siempre deseable de observar, que se logra cuando una empresa observa que sus costos y gastos están creciendo más despacito que el crecimiento de sus ventas. Y es necesario analizar el apalancamiento operativo en cada uno de los 5 cortes de utilidad que tiene un estado de resultados para fines de análisis financiero. Analizamos apalancamiento operativo hasta la utilidad bruta,
apalancamiento operativo hasta la EBITDA, el apalancamiento hasta la EBIT o utilidad de operación, apalancamiento operativo hasta la utilidad antes de impuestos y finalmente el apalancamiento operativo total, el cual medimos en la utilidad neta. Estudiamos después 5 conceptos de márgenes. Dijimos que el margen siempre lo tenemos que entender como una proporción de los ingresos que la empresa logró retener con ella para generar utilidades y que a cada nivel de utilidades corresponde un margen. Por lo tanto, aprendimos el concepto del margen bruto, del margen EBITDA, el margen EBIT, el margen EBT y el margen neto. Aprendimos a calcular el punto de equilibrio y además aprendimos a calcular el indicador más utilizado para medir el riesgo financiero de una empresa, que es el ratio de cobertura del punto de equilibrio. Aprendimos a calcular días de rotación de clientes, días de rotación de inventarios, días de rotación de proveedores. Y junto con estos 3 DRs, aprendimos el concepto del ciclo de efectivo. Aprendimos ya también a calcular el capital de trabajo que tiene una empresa, activo circulante menos pasivo circulante, pero además aprendimos a calcular una medida que nos permite analizar si el capital de trabajo que tiene una empresa es lo suficientemente fuerte o no, el capital de trabajo óptimo. Y al analizar el capital de trabajo real que tiene una empresa comparado con el capital de trabajo óptimo, aprendimos a calcular el ratio de cobertura del capital de trabajo. De esta forma tenemos ya 24 indicadores que hemos estudiado. He de decirles que un sistema integral de indicadores tiene 56 indicadores básicos, 56 indicadores igual de potentes de los 24 que he tenido hasta este momento oportunidad de platicar con ustedes. Y en este momento vamos a presentar 2 indicadores adicionales. El indicador del rendimiento financiero y el indicador de la rentabilidad. Para ello vamos a empezar ya a combinar cuentas del estado de resultados en un mismo análisis con cuentas del balance general. Vamos justamente a los estados financieros. Esta es la hoja que estuvimos trabajando el día de ayer. Quienes ya tuvieron oportunidad de descargar el archivo, es justamente esta hoja la que ustedes ven en el archivo que van a recibir hoy. Además de esta hoja, tienen ya el estado de resultados por unidad de negocio y línea de negocio, el Balance Scorecard financiero a los 2 primeros meses de operación y van a encontrar la hojita de una vez del sistema de alertas tempranas. Muy probablemente no alcance a presentárselos hoy, pero lo haremos en la próxima sesión. Vamos a regresar por favor a la hoja en la que tenemos los estados financieros y debajo del balance general vamos a hacer ahora nuestro análisis del rendimiento y la rentabilidad. Estos 2 conceptos también están incluidos en el glosario de términos que recibieron ustedes desde la primera sesión y vamos a empezar con el rendimiento. En ese glosario van a ver ustedes que el rendimiento financiero es la capacidad que tiene la empresa para utilizar de forma eficiente su activo de tal forma que gracias al uso del activo la empresa logre generar suficiente utilidad de operación. El rendimiento es la capacidad con la que una empresa utiliza su patrimonio, su cuerpo, su activo. ¿Para qué invierte una empresa en activo? Pues para que gracias al buen uso de esas inversiones, la empresa sea capaz de generar utilidad de operación. Por cada 100 pesos invertidos en el activo, ¿cuántos pesos es capaz la empresa de generar de utilidad de operación? El indicador del rendimiento financiero es un ratio muy famoso en finanzas, el ROI o Return on Investment por sus siglas en inglés. El retorno de la inversión.
Recuerden que la inversión de una empresa es justamente su activo, y para que el activo retorne es necesario que la empresa genere utilidad operativa. Es por ello que para calcular el ROI dividimos la utilidad de operación que genera la empresa entre el monto de su activo total. Utilidad de operación entre activo total. Si ustedes observan la estructura del ratio, podrán observar que al calcularlo e interpretarlo, podremos conocer por cada 100 pesos que se invirtieron en el activo, cuántos pesos fue la empresa capaz de generar de utilidad de operación. No hay valores generalmente aceptados, el ROI depende mucho del sector en el que participa la empresa. Lo que sí podemos decir siempre es que entre mayor sea el resultado del ROI, mejor rendimiento tiene la empresa. No podemos pedirle el mismo rendimiento, por ejemplo, a una empresa manufacturera que es intensiva en activos, tiene que invertir mucho en maquinaria, equipo, tooling, herramientales, inventarios, para poder generar utilidad de operación en comparación, por ejemplo, con una firma de consultoría, donde con poco activo, una computadora, una impresora, un escritorio y un buen modelo para organizar la consultoría es suficiente para generar utilidad de operación. Por ello es que el ROI no tiene valores generalmente aceptados. Lo cierto es que queremos siempre que las inversiones que hemos hecho en el activo sean utilizadas de la forma más eficiente posible para generar utilidad de operación. Vamos a calcular, si les parece bien, el ROI de la Casona en los dos ejercicios, 2023 y 2024. Calculamos rendimiento financiero. ROI igual a utilidad de operación, cuenta de resultados, dividida entre el activo total, cuenta de balance. Es justamente el ROI el penúltimo de los indicadores que ustedes vieron en la simulación y que presentamos a Diego en la primera entrega de resultados. Se expresa en términos porcentuales e interpretamos. Este 14% de rendimiento financiero significa que por cada 100 pesos invertidos en el activo de la empresa, la misma fue capaz de generar 14 pesos de utilidad de operación en un año, dado que esta EBIT corresponde a una EBIT anual. Un año después, el rendimiento financiero de la empresa se desplomó al 4%. Por cada 100 pesos invertidos en el activo, la empresa fue capaz únicamente de generar 4 pesos de utilidad de operación. El ROI es el segundo indicador más importante dentro de todos los indicadores de la empresa, incluyendo indicadores de desarrollo humano, desarrollo de procesos, indicadores comerciales e incluso dentro de la familia de indicadores financieros, el ROI es el segundo de mayor importancia. Este ROI todavía le podemos hacer un zoom in. Hay un modelo de análisis muy conocido, se llama el método DuPont, que en su momento, cuando tengo oportunidad de profundizar con ustedes, al estudiar herramientas, habremos de conocer. Y el segundo indicador que vamos a presentar en la sesión de hoy es el indicador de la rentabilidad. Este es el más importante de todos los indicadores de una empresa, porque es justamente el que nos permite medir el cumplimiento del objetivo más importante que tiene toda empresa lucrativa: retornar el capital invertido a sus dueños, a sus dueñas, lo más rápido posible y lo más crecido posible. Esta capacidad de retornar el capital es justamente lo que conocemos como rentabilidad. En el glosario ustedes podrán ver que la rentabilidad se define como la capacidad
que tiene una empresa para retornar el capital invertido a sus accionistas, a sus dueños. Para que una empresa logre retornar el capital invertido a los dueños, es necesario que la empresa genere no solamente utilidad de operación, sino utilidad neta, porque lo único que le corresponde a los dueños, a las dueñas de una empresa, es el remanente final, la proporción final que la empresa logró retener de sus ventas después de haber solventado todos los conceptos de costos y de gastos. Todos ellos. Hasta después de haber pagado impuestos, cuando calculamos cuánto se logró retener de estos 9,020,000 pesos, que fueron 244,000 pesos en el año 2023, es que esta utilidad empieza a retornar una parte del capital invertido. El indicador de rentabilidad en una empresa se mide a través de un ratio llamado ROE, también por sus siglas en inglés. Significa Return on Equity. Equity es capital contable en inglés y justamente lo que el ROE mide es el retorno de ese capital invertido. Para que el capital invertido retorne, es necesario que la empresa genere utilidad neta. El ROE lo que hace es contrastar. Por cada 100 pesos invertidos por los dueños, ¿cuánto fue capaz la empresa de retornar como utilidad neta? Entre mayor sea el indicador de rentabilidad, mejor cumplimiento del objetivo más importante de una empresa se está cumpliendo. El ROE también tiene un método para profundizar en él. Le vemos las vísceras, lo que hay adentro de la rentabilidad. Es un método de análisis conocido como el método Parés, es el apellido de un financiero francés que desarrolló este método y que tiene un nivel de potencia enorme para poder entender esta capacidad de la empresa de retornar capital a través de las generaciones de utilidades. Vamos a calcular el ROE, vamos a calcular el indicador de rentabilidad. ROE igual a utilidad neta, cuenta de estado de resultados, es la proporción de las ventas que logramos retener después de haber solventado todos los costos y todos los gastos. Utilidad neta, cuenta de resultados, dividida entre capital contable, cuenta de balance. El resultado lo expresamos en términos porcentuales e interpretamos. Este 12% quiere decir que por cada 100 pesos invertidos por los accionistas, la empresa fue capaz de retornarles 12 pesos en un año, específicamente en el año 2023. Este indicador, el ROE, es el que cualquier inversionista, cualquier empresario, cualquier persona, cualquier emprendedor puede comparar con otro tipo de inversiones. Por ejemplo, la rentabilidad que le dé otro negocio o la rentabilidad de invertir en un instrumento financiero, como por ejemplo un título libre de riesgo. En México, el certificado de la Tesorería de la Federación, un CETE, típicamente a 28 días como medida de una rentabilidad libre de riesgo. Con otras empresas, con otros proyectos, este ya es comparable entre diferentes empresas, entre diferentes sistemas de negocios. Un año después, la rentabilidad fue negativa debido a que la empresa perdió dinero. Y recordemos que así como las utilidades le pertenecen a los accionistas, las pérdidas son responsabilidad de los accionistas. Estas pérdidas de 676,000 pesos forman parte del capital contable. Aquí están y están disminuyendo el patrimonio del accionista invertido en la empresa. ¿Cómo interpretamos esta rentabilidad negativa? Pues por cada 100 pesos invertidos por los accionistas,
la empresa hizo que ellos perdieran 40% de su patrimonio en el ejercicio 2024. Una rentabilidad negativa que, por supuesto, nunca debería de ser aceptada por un empresario, por una empresaria. Son estos dos los indicadores más importantes del análisis financiero. Cada uno de ellos tiene métodos para profundizar en su análisis. Desafortunadamente, en este programa no hay tiempo suficiente para poder entrar en la tripa de cada uno de ellos. Sin embargo, su conocimiento y aplicación es de altísimo valor agregado. Agregamos entonces hoy 2 indicadores adicionales a los 24 que se habían presentado ya hasta este momento del programa.